infección. Como para todos los jóvenes europeos, llegó la tragedia. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos al doctor Fleming yendo al frente, marchando al frente. Va a haber visiones horribles, va a tener momentos de mucha contrariedad. Y llegó el momento decisivo para su vida. Estamos en 1916, en los campos de batalla franceses. Las refriegas eran continuas, las batallas sangrientas, las más sangrientas que había visto la humanidad. En esos momentos el doctor Fleming tiene 35 años y es un médico de campaña. Es un médico que está en el primer frente, en la primera línea del frente. Tras un combate sangriento y cruel, el doctor Fleming llegó al hospital. En ese hospital de campaña se encontraban hacinados los enfermos, los heridos de guerra, los heridos de combate. Centenares de soldados británicos se estremecían por el dolor. Muchos de ellos habían contraído la infección. Se sabía que casi todos no superarían la primera noche. La septicemia era el gran mal de la guerra. Muchos morían sí por las balas o las bombas, pero casi todos caían por la septicemia. Tras una visión dantesca, cuando la sala estaba cubierta por la sangre y por los cadáveres, el doctor Fleming se hizo un juramento a sí mismo: dedicaré mi vida a luchar contra la infección. A partir de ahora no habrá otra meta para mí sino la de luchar contra las bacterias. Comenzaba la gran historia del doctor Alexander Fleming. Tenía 35 años y ya había decidido cuál iba a ser su futuro. Una vez finalizado el conflicto, regresa a su querida Inglaterra, y allí en Londres, en el eterno Medical School St. Mary Hospital, se afana en la investigación. Dicen que era muy descabalado, dicen que era descuidado al máximo, que todo lo tenía perfectamente desordenado. Era un hombre apuesto, con unos inmensos ojos azules, siempre vivaces, siempre dispuesto al descubrimiento, siempre dispuesto al análisis. En eso destacaba sobremanera. Y siempre entregado al estudio, a la investigación contra la infección. Las bacterias eran sus grandes enemigas. Había que combatirlas. Le podemos ver en su laboratorio, en su pequeño reducido laboratorio, investigando, analizando esas placas de Petri. Todas esas bacterias generaban unas manchas inmensas, unas manchas amarillas. Ahí se planteaban las colonias de bacterias. Y bueno, sobre una masa gelatinosa que quedaba instalada en las placas de Petri, pues se instalaban esas bacterias para ver cómo evolucionaban, a ver cómo crecían. Cuenta la historia de la medicina que en el año 1921 Alexander Fleming llegó muy congestionado al laboratorio. Sí, había contraído una gripe espantosa. Estaba fatal. Pero bueno, aún así decidió acudir a trabajar. Llegó, os podéis imaginar la escena, un científico, pues bueno, con ropas mal puestas, mal vestido, mal peinado, estornudando, sonándose, claro, los moquillos. De esa manera entró en el laboratorio y se quedó mirando una placa de Petri. Se la quedó mirando y de repente pensó algo. Extrajo mucosidad de su nariz y esa mucosidad la depositó en una placa de Petri. Ahí estaban esperando los estafilococos y comprobó cómo esa mucosidad creaba una barrera protectora. Eso hizo encender la bombilla. Empezó a sacar más mucosidad y empezó a llenar más placas de Petri. Os podéis imaginar la escena, ¿no? Luego, cuando se le acabó la mucosidad, sacó saliva. Su propia saliva empezó a repartirla por otras placas de Petri y notó que los efectos eran los mismos. Y una vez agotada la saliva, las lágrimas generadas por la congestión también fueron utilizadas para ver que los efectos seguían siendo los mismos. Había descubierto las lisocimas. Había descubierto las protecciones naturales del cuerpo contra la infección. Todo un hallazgo. El doctor Alexander Fleming estaba feliz. Pronto dio a conocer su descubrimiento. Y otros científicos se emplearon a fondo para concentrar, para purificar las lisocimas, para poder crearlas en forma masiva, en forma y manera masiva. Fue un gran hallazgo. También se descubrió que en la clara de huevo se encontraban esas lisocimas.
Se aprovechó muy bien, pero claro, no eran del todo eficaces para dolencias como la sífilis, como la tuberculosis, como la pulmonía. Había que emplearse todavía un poquito más. Y por eso siguieron las investigaciones, muy mermadas por la falta de liquidez económica del gobierno británico. No atendían con la suficiente atención a estas investigaciones científicas. Por tanto, Fleming necesitaba otra casualidad. Necesitaba otro momento de brillantez. Y ese llegó en septiembre de 1928. Había estado unos días ausente del laboratorio. Había tomado unos días de asueto, de vacaciones. Y cuando llegó a él, se lo encontró como siempre, muy desordenado, aunque él sabía dónde estaba todo. Y bueno, se empleó en la conversación con un colega. Y estaban conversando animadamente cuando sus ojillos azules repararon en una placa de Petri que había quedado aparatosamente sin cubrir. La tapadera no estaba en su sitio. Y algo había entrado en esa placa de Petri. Algo había entrado en ese cultivo de estafilococos. Vio con estupor como una mancha grisácea se expandía por la placa. Y que los estafilococos parecían retroceder ante esa mancha grisácea. Que allá donde llegaba la mancha grisácea no había estafilococo que aguantara. Fleming se quedó estupefacto. Levantó la placa. La miró desde arriba, la miró desde abajo. No daba crédito a lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué era eso? ¿Qué era esa mancha gris? Rápidamente hizo un raspado sobre esa mancha y comprobó como ante él, ante su visión microscópica, se ofrecía nada más y nada menos que un hongo diminuto con forma de pincelillo que le estaba diciendo casi: hola, aquí estoy, he llegado. Soy tu descubrimiento. Efectivamente, había descubierto el hongo Penicillium. Había descubierto que ese hongo se había mostrado muy eficaz en la lucha contra los estafilococos. Muy alborozado, comunicó su descubrimiento. Estaba entusiasmado, pero además de entusiasmado estaba preocupado. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a conseguir más Penicillium? ¿Cómo iba a conseguir más hongos? Solo tenía aquellos. Solo podía cultivar aquellos que se habían depositado por casualidad en esa placa. Rápidamente empezó a trabajar. Fue muy lento, pero progresivo. No cejó ni un solo minuto en el avance, en la investigación. En enero de 1929 publicaba sus resultados. Hay que decir que sin mucho resultado, sin mucha repercusión. Sin mucha repercusión porque el gobierno británico no quiso dar ni una sola libra esterlina más para ese tipo de investigaciones. La situación de Europa también empezaba a ser algo delicada. Pero no desanimaron a Fleming, que siguió investigando. Y aquí hay que hablar de dos héroes. Hay que hablar de Ernst Chain y de Oswald Florey. Lo cierto es que estos dos científicos fueron decisivos para la investigación de Fleming. Tanto Florey como Chain de origen alemán, Florey de origen australiano, contribuyeron. Además, los aparatos que ellos disponían en su Universidad de Oxford fueron fundamentales para la concentración y la purificación del Penicillium. Fleming había descubierto, pero no tenía los suficientes recursos. En cambio, Florey y Chain sí que estaban dispuestos a ayudar. Creían, confiaban en los descubrimientos de Fleming. Aquella alianza de los tres genios fue muy fructífera. Pero algo terrible había ocurrido. La guerra mundial. Habían pasado ya 11 años desde el descubrimiento de la penicilina. La guerra mundial estalló con toda virulencia en los territorios europeos. Los científicos británicos miraban temerosos cómo el poder alemán avanzaba inexorablemente. La penicilina estaba a punto de aparecer, la experimentación estaba a punto de realizarse, pero en 1940 Inglaterra estaba más sola que nunca. Por tanto, muchos científicos de la comunidad intentaron emigrar hacia los Estados Unidos, donde, bajo su abrigo, intentarían resolver esos problemas que tanto les acuciaban. Aquí tenemos otra de las historias hermosas en la vida de Alexander Fleming. Antes de partir, antes de tomar el barco que le condujera a Estados Unidos, solo tenía